Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Buenas tardes, señor embajador. Donc nous sommes ce soir ici à Enghien-les-Bains pour fêter un grand anniversaire, le grand anniversaire d'Alicia Alonso. Estamos aquí esta noche en la ciudad de Enghien-les-Bains para festejar el cumpleaños de Alicia Alonso. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots ce que ça représente pour vous en tant qu'ambassadeur de Cuba à Paris, ce moment? ¿Podría usted decirnos lo que representa este festejo para usted en calidad de embajador de Cuba en París? Como no, para mí es un verdadero honor, una gran satisfacción y una tremenda emoción contar aquí con la presencia hoy de Alicia Alonso y que haya escogido este lugar tan hermoso del corazón de Francia para poder celebrar un aniversario tan importante como parte de toda la serie y la cadena de tributos que en todo el mundo se le está haciendo en homenaje a su figura y al pilar indispensable para la cultura cubana que siempre ha sido y que seguirá siendo. Je venais donc de poser quelques questions à Alicia Alonso et je lui disais que c'était en fait l'ambassadrice de Cuba à travers le monde. Yo acabo de hacerle algunas preguntas a Alicia y le decía precisamente que ella es la embajadora de Cuba por todo el mundo. Est-ce que vous pensez que justement à travers de la culture, au travers de la danse, il y a un moyen de faire s'ouvrir les esprits à certaines pratiques culturelles? ¿Acaso piensa usted que a través de la cultura y a través de la danza podemos abrirnos hacia otros aspectos culturales? Ouvrir les esprits des autres pays, des autres nations? O sea, convencer a otros países y otras naciones con aspectos culturales. Yo pienso que evidentemente la cultura es el alma de las naciones y el alma de la nación cubana está representada a través del ballet, de la danza, la música y la cantidad increíble de manifestaciones culturales que forman nuestra identidad nacional. Somos así y somos particulares porque pertenecemos a un mundo y tenemos muchas cosas en común con otros países, otras culturas, que podemos compartir, que podemos aprender, que podemos intercambiar. La cultura es un vínculo y tenemos que trabajarlo profundamente a partir de nuestras propias potencialidades y todas las posibilidades que se nos abran en cualquier lugar de este planeta tan hermoso que tenemos que salvar también. Cuba peut connaître des difficultés financières, n'a pas forcément une situation économique depuis plusieurs années facile. La culture a toujours été prioritaire. ¿Acaso se le ha dado prioridad a la cultura dentro de la situación económica un poco difícil en la actualidad en Cuba? Nosotros siempre le hemos dado un peso muy importante a la cultura. En los momentos más duros de las crisis de los años 90, durante más de 50 años de un bloqueo feroz que ha tratado de aplastarnos, que ha tratado de ahogarnos, de matarnos la espiritualidad. Esa espiritualidad se ha mantenido en condiciones muy duras. Nunca se han cerrado los cines, los teatros, el Ballet Nacional de Cuba se ha multiplicado, no se ha dividido. Las escuelas de baile, las escuelas artísticas, las escuelas de instructores de arte se han multiplicado en toda Cuba. Hay institutos superiores de arte con filiales ya en otras provincias del país y hay una gran cantidad de jóvenes de otros países que desean estudiar artes en Cuba. Yo pienso que eso se ha mantenido como una prioridad y forma parte de un elemento indispensable en la formación de nuestra nacionalidad y de nuestro país. Merci beaucoup. Merci a vous. Abel Prieto, bonsoir, enchantée. Abel Prieto, buenas noches, encantada. Donc vous êtes venu ici à Enghien-les-Bains par rapport à l'anniversaire d'Alicia Alonso. Usted vino aquí a Enghien-les-Bains para festejar el cumpleaños de Alicia Alonso. Dans ce monde globalisé de crise financière, En este mundo globalizado y de crisis financiera, où la culture souvent est mise est réduite à néant, quel est le symbole de se retrouver ici ce soir? o sea, en este mundo en el que la cultura a veces se pone de lado, ¿cuál es el símbolo que representa usted aquí esta noche? Et surtout pour Cuba. Y sobre todo para Cuba. Bueno, yo recibí con mucho agrado la invitación del alcalde de Enghien-les-Bains, de Dominique Roland, y realmente pensé que era muy importante que estuviera representado aquí nuestro ministerio, que estuviera representado aquí nuestro gobierno, por todo lo que representa Alicia para nosotros. A mí me parece que esta iniciativa del Centro de Artes de aquí de Enghien-les-Bains, de la alcaldía, es importantísima, porque realmente hace justicia a una de las figuras de la danza realmente esenciales del siglo XX y ya sin duda del propio siglo XXI.
A mí me emocionó mucho verlo, traté de decir ahí en mis palabras un poco inconexas, ¿no? Lo que decía la prensa del contacto de Alicia ayer con los periodistas, cómo ella hablaba de todo lo que hay, todo lo que tiene ella en plan, todas las cosas que tiene por hacer, los ballets que tiene pensado montar en el futuro inmediato, cosas clásicas, cosas más contemporáneas. Alicia hablaba con una fuerza, con lo que yo le llamaba una especie de juventud eterna que acompaña a los grandes creadores. Realmente eso uno lo ve en personas como Alicia. A mí me parece que desde aquí se haya concebido este homenaje es importantísimo, y como bien dice usted, en tiempos en que cierto pragmatismo recorre el planeta, cierto sentimiento anticultural recorre el planeta, en momentos en que la cultura se ve más como un ornamento que como lo que es, como una de las médulas esenciales del crecimiento espiritual del ser humano, hay que apoyar esfuerzos como estos y proyectos como estos, y creo que realmente hay que agradecer, repetir aquí ante ustedes, que hay que agradecer a cada uno de los que participaron en esta idea por el éxito que ha tenido. Alicia está muy feliz, está realmente muy feliz, estaba muy emocionada, como viste, no sé si la vas a entrevistar ahora, estaba muy emocionada, y yo también me siento muy, muy feliz de estar aquí hoy. Donc pour Cuba, c'est un moment important. Para Cuba es entonces un momento muy importante. Sí lo es, para nuestra cultura, para Cuba, para el pueblo que ama Alicia. Ahora en el Festival de Ballet vamos a hacerle un homenaje especial a ella por su aniversario y por todo lo que ha hecho, por toda su obra de fundación. Sin Alicia no se entendería la cultura contemporánea en Cuba, la danza contemporánea, por supuesto, pero en general la cultura. Es una figura que ha acumulado algo esencial para nosotros, y no solo para nosotros. Cuando desde otros lugares del mundo se le rinde homenaje, nosotros nos sentimos todos realmente muy estimulados y felices. Merci beaucoup. Ok, gracias. Muchas gracias.